Hola amigas, hola amigos. Comenzamos ya definitivamente la Semana Santa. Hace unos días contemplábamos a Jesús entrando en Jerusalén. Una entrada triunfal. Y durante la semana Jesús fue preparando este momento. Fue preparando el hecho de juntarse con sus apóstoles en la cena pascual. Se celebraba la Pascua. Y iba a ser también para celebrar, para vivir su pasión y su Pascua. Y es así como nos encontramos que los relatos nos ubican en un salón, en una sala, donde allí se cena, siguiendo el ritual judío. Para Jesús, con sus apóstoles, será la última cena antes de que ocurra todo el desenlace de su vida. ¿Qué es lo que estamos en esta semana recordando, conmemorando? Así que los invito a que podamos introducirnos en este ambiente, que nos imaginemos esta sala, este salón, con Jesús y sus apóstoles. Ojalá que hayan elegido un lugar y que ese lugar no tengan interrupciones durante lo que dure esta oración. Silencien sus celulares, que el resto de la gente donde ustedes están sepan que están haciendo oración, para que no los interrumpan. Más o menos una hora. Habrá momentos de reflexión personal en que le pueden dar pausa al video para poder seguir este retiro según la velocidad o la lentitud que cada uno de ustedes necesite. Son personales, son individuales. Vamos entonces, en este lugar donde se encuentran, a lo mejor encender un cirio, así como el que tenemos puesto allí en la imagen. Y vamos poniéndonos en presencia del Señor. Este lugar donde nos encontramos con Dios, por el hecho de que esté Él presente, es sagrado. Tengamos la postura adecuada, la postura que a lo mejor típicamente tenemos cuando nos encontramos en un templo frente al sagrario, o cuando estamos ante el Santísimo expuesto. Aquí está el Santísimo, porque aquí está Dios. Y que todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra alma, esté en su presencia. Paz, amigas y amigos. Busquemos la paz para que así podamos encontrarnos con el Señor. Este primer momento entonces es en búsqueda de la paz. Como otras veces podemos hacer el ejercicio de tomar aire por la nariz y botarlo lentamente.
Que la mirada esté fija en ese cirio o en esa escena del lugar donde nos vamos a encontrar, o simplemente cierren los ojos y pidamos paz. Y así, en este lugar, reverentemente ante ti, Señor, y en paz, queremos hacer este ejercicio espiritual en torno a la última cena. Queremos hacerlo en tu nombre. Tú que eres Trinidad. Por eso que este retiro, este momento de oración, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar los puntos propiamente tales, una primera oración, una oración preparatoria. Le decimos al Señor de que esto es todo para nuestra relación con Él, todo para la mayor gloria de Dios. Así que todo lo que salga en este retiro, todas mis intenciones, mis deseos, lo que yo vaya sintiendo que Él me pide, que solamente estén encaminados hacia el mayor servicio de Dios, hacia su voluntad, hacia su mayor gloria. Siempre esa es nuestra intención preparatoria, nuestra oración preparatoria. Y también nos preparamos para hacer este ejercicio con una composición de lugar. Ignacio nos dice, métanse en el lugar, usen la imaginación. ¿Cómo es el lugar? Allí está, es una sala, está oscuro, está claro, hay velas, es antigua, es moderna, es limpia. ¿A qué huele? En la sala del lado deben estar preparando el cordero. Hay panes ácimos, sin levadura. Hay vino. Todavía no se sientan a la mesa. Debe haber murmullo. Deben estar conversando. A lo mejor algunos hasta contando alguna anécdota, recordando algún hecho importante. Escuchen. Escuchen lo que pasa allí. Toquen. Denle un abrazo a alguno de los apóstoles. ¿A qué huele? ¿Qué se escucha? ¿Qué se ve? Allí en el cenáculo. Allí donde Jesús decidió poder celebrar la última cena. La última cena antes de que ocurriera todo lo que nosotros sabemos. Los apóstoles no sabían. Jesús lo percibía. Observemos el rostro de Jesús. ¿Cómo está? Se ve un poco más triste que otros días. Se le ve preocupado. Algo pasa.
El ambiente está un tanto denso. Hay un nerviosismo en la atmósfera. Veamos cómo nos narra Mateo lo que estaba pasando. Y él inicia este relato cuando Jesús anuncia de que alguien lo va a traicionar. En el capítulo 13 de Mateo, a partir del versículo 20, se narra esto. Dice que al atardecer estaba a la mesa Jesús con los 12. Y mientras comía, Jesús les dice: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Imagínense, ¿qué es lo que habrán escuchado los apóstoles? A uno de ustedes me entregará. Se supone que somos un grupo unido. Mateo continúa diciendo que muy apenados los apóstoles empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y cada uno de ellos le pregunta: ¿seré yo, Señor? También cabe que nosotros nos preguntemos: ¿seré yo, Señor, el que te va a entregar? Y Jesús responde: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mal le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le pregunta: ¿seré yo, maestro? Y Jesús, en un susurro, le dice: tú lo has dicho. Probablemente no todos escucharon eso, pero Jesús se lo dijo: tú lo has dicho. Así narra Mateo la traición de Judas, el anuncio de la traición de Judas, que es una de las escenas, es uno de los hechos importantes de esta última cena. Otro instante muy importante en la última cena es el lavado de pies. Eso lo narra Juan en el capítulo 13. Juan dice que antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y que durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y que volvía a Dios, teniendo conciencia de eso, Jesús se levanta de la mesa, se saca el manto y, tomando una toalla, se la ató a la cintura. Imaginémonos, de pronto Jesús se para, se saca el manto y se pone una toalla en la cintura. Luego echa agua en un recipiente y empieza a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acerca a Simón Pedro, este le dice: tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después
lo comprenderás. No, le dice Pedro, tú jamás me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Es impetuoso Pedro. Entonces, Señor, le dijo Pedro, no solo los pies, aquí tienes las manos y la cabeza, lávame todo. Siempre Pedro impetuoso. Y Jesús le dice, ay, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Es que Jesús sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios, tal como lo narraba Mateo en el párrafo anterior, ¿no? Y sigue Juan narrando que después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa, dejó la toalla de lado y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? ¿No entienden? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Sí, que yo soy el señor y el maestro. Les he lavado los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado es más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la escritura que dice, el que comparte mi pan se volvió contra mí. Se refería a Judas. Esta es la segunda parte de esta escena. La primera es cuando anuncia que lo van a traicionar. La segunda es el servicio, el lavado de pies. La tercera parte de esta escena, que vamos a tomar en esta ocasión, es la institución de la Eucaristía. Volviendo con Mateo. Dice Mateo en el capítulo 13 que mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y sigue Mateo con este texto que lo hemos escuchado tantas veces en la misa, en la Eucaristía, diciendo que después Jesús tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la rendición de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y estas frases, estas expresiones quedaron grabadas en piedra. Y ahora, en nuestros tiempos, las repetimos en todas las Eucaristías. Ha sido la institución de la Eucaristía. Y termina Mateo. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos.
Y de allí nos vamos a enganchar con el siguiente retiro de esta Semana Santa, que es la oración en el huerto, en Getsemaní. Entonces, con esta ambientación, con esta composición de lugar, le pedimos al Señor que lo que queremos hacer en este retiro, el centro, la gracia que queremos pedir es acompañar a Jesús en todo este proceso que va a tener, acompañarlo en el dolor que va a tener. Ya lo vemos ahora que está triste, está tenso, ha anunciado cosas terribles, ha anunciado traición, ha anunciado que va a dar la vida, que va a compartir su carne y su sangre. Queremos acompañar a Jesús en esos dolores, en esas angustias. Por cierto que nos vamos a confundir, también sentir dolor. Porque esto que está haciendo Jesús lo hace por nosotros. Lo hace por nosotros. Para que tengamos vida eterna, para que entendamos que Dios es un Dios amoroso y misericordioso. Pidamos la gracia de poder sentir con Jesús en esta su pasión. Vamos entonces, con estos preámbulos, a meternos ya de lleno en el tema de la última cena. El primer punto decíamos era el anuncio de la traición. Recordemos de qué se trata. Dice que Jesús comió el Cordero Pascual con sus 12 apóstoles y allí predijo su muerte. En verdad os digo que uno de vosotros me va a vender. O sea, uno del grupo lo va a entregar para que lo maten. Contemplemos esto con un poco más de detalle. Contemplemos la escena. Miren lo que está diciendo Jesús. En verdad les digo que uno de ustedes me ha de vender. ¿Con qué cara? ¿Con qué expresión debe haber pronunciado estas palabras? ¿Cómo era su tono de voz? Tratemos de imaginarnos. En verdad os digo que uno de vosotros me ha de vender. Y lo deja caer encima de la mesa esta sentencia. En verdad os digo que uno de vosotros me ha de vender y me van a matar. Contemplemos a los apóstoles. ¿Cuál así sería su reacción, su sorpresa, no? ¿Seré yo, Señor? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú crees que yo pueda hacer eso? Y cada uno. Y se miraban uno a otro. ¿Qué está diciendo? Pero lo dice el corazón y miren cómo está. Está realmente convencido de eso. Pongamos nuestra atención en Judas, que tenía ya eso dentro de su plan. Contemplemos a Judas. ¿Cómo se siente?
Cuando Jesús dice eso, ¿qué sentiría Judas? ¿Cómo es su mirada? ¿Cómo es su expresión? Allí está Judas. Lo miramos de lejos. Y si nosotros estamos allí en la mesa y todos los apóstoles están diciendo, ¿seré yo, Señor? También en algún momento le debemos decir, Señor, a ver, yo no, ¿no? ¿Te refieres a mí? Metámonos un poco más. Hagamos el reflectir en nosotros. ¿Qué puede significar hoy día, en nuestro tiempo, el traicionar a Jesús? El entregar a Jesús, el vender a Jesús. ¿Qué podrá significar hoy? ¿Quiénes se dicen seguidores de Cristo, pero actúan traicionándolo porque no siguen sus valores? ¿Quiénes que yo conozco que dicen que son cristianos, seguidores de Jesús, católicos, pero han renunciado a amar y a perdonar siempre? ¿Conozco a alguien? ¿Conozco a alguien? ¿Quiénes que yo conozco han preferido el egoísmo, el individualismo, el ganar yo en vez de que ganemos todos? El para mí en lugar de para nosotros. La solidaridad en lugar de la fraternidad. Hay personas, a lo mejor cercanas, con las que pasa eso. ¿Quiénes serían los Judas de hoy? Pensemos un ratito de eso. ¿Quiénes serían los Judas hoy? Pero el tema es un poco más delicado, harto más delicado, porque a lo mejor algo hay en nosotros que también podamos tener de Judas. Reflexionemos con honestidad. ¿Cuántas veces puede que a nosotros nos haya faltado solidaridad y hayamos tenido más egoísmo? ¿Cuántas veces nosotros nos haya faltado fraternidad y hayamos sido más individualistas? ¿Cuántas veces simplemente no hemos perdonado o nos ha costado amar? ¿Seré yo, Señor?
Vamos a concluir con este punto, eligiendo algunos personajes para conversar con ellos. Por ejemplo, ¿por qué no conversar con Judas? ¿Por qué no conversar con Judas? ¿Cuáles habrán sido sus motivos? Y a lo mejor él nos interpela. Tengamos un coloquio con Judas. Tengamos un coloquio con Jesús. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentías, Señor, en ese momento? O si lo hago desde allí mismo, si imagino estando allí, decirle, Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son tus temores? Tomémonos un ratito para conversar con Judas, con Jesús, y meditar sobre estos puntos que están allí. Si quieren le dan pausa al video para poder tomarse todo el tiempo que necesiten en reflexionar sobre este tema. Bien, vamos al segundo punto, el lavado de los pies. Dice el texto, en resumen, que le lavó los pies a los discípulos, e incluso los de Judas. Y comenzando por San Pedro, el cual, recuerden ustedes, considerando la majestad del Señor y su propia bajeza, no queriendo consentirlo, le dice, Señor, tú me lavas a mí los pies. Pero San Pedro no sabía que en aquello daba Jesús un ejemplo de humildad. Y por eso Jesús dice, yo os he dado ejemplo para que hagáis como yo hice. Ese es un resumen del texto. Contemplemos esto. Imaginémonos de nuevo el lugar. Imaginémonos a Jesús, que dicen que de pronto se pone de pie, están cenando, se pone de pie, se saca el manto, se pone una toalla ahí en la cintura, toma un jarro con agua, lo pone en un lavatorio y se va a limpiarle los pies. Hemos de saber de que ese trabajo de lavar los pies se solía hacer en la época y lo hacían los sirvientes. Porque como las calles no eran pavimentadas, estaban llenas de polvo, los invitados llegaban con los pies con polvo, con tierra. Y eran los siervos, la servidumbre, los que lavaban los pies de los invitados. Y aquí Jesús se pone a hacer trabajo de servidumbre. ¿Se imaginan lo que sentían? Es como que si nosotros nos invitaran a una cena, no sé, con alguien importante, con el presidente, con el Papa, con alguna persona que nosotros consideremos muy importante. Y cuando estamos sentados a la mesa, para ponerlo en contexto actual, ahora no se usa esto de lavar los pies, pero cuando estamos sentados a la mesa, viene él y se pone a servir los platos. Pues un momento, pues eso lo hace el garzón. No, y él se pone a servir los platos. ¿Cómo reaccionaríamos, ¿no? Y veamos cómo reacciona Pedro, con lo impetuoso que era. No, ¿cómo se te ocurre, Señor? Pongámonos ahí,
Escuchemos a Pedro así, oponiéndose. Y después cuando Jesús le explica, no, entonces báñame entero, digamos. Así era Pedro. Como los otros discípulos le van dejando lavar los pies. Imaginemos nosotros que estamos allí en ese lugar, junto con los apóstoles, y también nos toca, y también nos lava los pies. Y para lavarnos los pies, tiene que hincarse delante de nosotros. Jesús allí, postrado delante de nosotros, y sentamos sus manos mojadas sobre nuestros pies descalzos. Casi como que los acaricia. Sentamos la toalla secando el agua. Y Jesús allí, y levanta la cabeza y nos mira desde abajo. Él, Jesús, y nosotros sentados como señores. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos ante eso? Vamos a reflexionar sobre esto con un conjunto de preguntas para que nos la hagamos en un momento de oración. La primera es, recuerdo que un acto de servicio que ya hemos observado el último tiempo, que haya existido esto de uno servir a otros, o un acto de poder, lo contrario a ser servido, ¿no? Lo contrario es servir. ¿A quiénes he visto? Diciendo, vengan, sírvanme. Y con esas dos escenas de actos de humildad, con actos de soberbia, los dos extremos. Personajes que yo recuerde que son humildes y otros que son soberbios. Con esos dos, ¿cómo ando por casa? ¿Qué me es más fácil? ¿Servir o que me sirvan? ¿Cómo se nota eso? Y cualquiera que sea lo que tenga, ¿qué necesitaría cambiar para servir más? Para que me guste servir más. Y finalmente, hagan un coloquio con Pedro, por cierto, personaje de esta escena, y con Jesús, y conversen con él, conversen con Pedro, conversen con Jesús, tómense un rato, lo que necesiten. Vamos a dejar un ratito de música, ustedes le dan pausa al video y allí anoten en su cuaderno de ejercicios lo que van sintiendo, lo que va ocurriendo ante estas preguntas. Bien, el tercer punto y último de este retiro es la Eucaristía. Es que aquí se instituye el sagrado sacrificio
de la Eucaristía. Y esta es la señal más grande del amor de Jesús. Dice, miren, tomen y coman de mi cuerpo y de mi sangre, que se derrama por todos ustedes, que se entrega por todos ustedes. Y ahí se acaba la cena. Y Judas va a hacer su trabajo. Contemplemos esto. Contemplemos esta escena de los apóstoles. Allí todos sentados. Estaban comiendo. Y de pronto, de nuevo, antes se había levantado para lavar los pies, ahora se levanta Jesús, toma el pan, lo parte, lo bendice y lo reparte. Y hace después lo mismo con la sangre, con el vino, mostrando el cáliz. Y también lo reparte. Y va pasando de apóstol en apóstol. Y los apóstoles se alimentan de ese pan y ese vino. Imaginémonos que nosotros estamos allí presentes, en esa mesa, en esa misa, la primera misa, en esa cena. Imaginémonos allí presentes y que nos llega un pedazo del pan y lo tomamos. Y recordamos que Jesús dice, esto es mi cuerpo. Y cuando yo tomo ese pan y lo hago mío, y lo como, estoy siendo uno con Jesús. En el momento en que va a ocurrir todo lo de la pasión. Somos uno con Él. Y va a sufrir mucho. Y nosotros con Él. Y después nos llega el cáliz, con el vino convertido en la sangre de Jesús. La sangre que va a ser derramada después, allí, en el Calvario, en la cruz. Y bebo de ese vino sagrado. Contemplemos ese momento. Y también contemplemos los momentos de la Eucaristía en que hemos participado. ¿Cómo hemos tenido hambre y sed de Eucaristía? Este retiro lo estamos viviendo y lo estamos grabando en el 2021. Un año en que probablemente no hayamos tenido la oportunidad de físicamente poder comulgar por la pandemia en que están todos los templos cerrados. Lo hemos tenido que hacer espiritualmente. Contemplemos esa Eucaristía. Y hagamos un reflectir. ¿Qué sentimos en esto de compartir la mesa con Jesús? ¿En qué ponemos en práctica esto de estar en comunión con Jesús? Si compartimos su cuerpo y su sangre, ¿cómo se nota esta unidad con Jesús en mi vida? ¿Actúo como actúa Jesús? ¿Siento como siente Jesús? ¿Reacciono como reacciona Jesús?
Me es importante la pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar para hacerlo yo también? ¿Hay algo que esté faltando para que esa comunión sea auténtica hoy? Son preguntas importantes de darle un tiempo para responderlas. Dense un tiempo ahora para ver cuán auténtico es esto de estar en comunión con Jesús. Y luego un coloquio con alguno de los apóstoles. Elijan cualquiera. Y pregúntenle cómo se sienten. Y un coloquio con Jesús. De nuevo, vamos a dejar una música y ustedes le dan pausa al video para que puedan responder a esas preguntas desde el corazón y anoten en su cuaderno de ejercicios lo que va saliendo. Bien, estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Hemos tomado estos tres grandes puntos sobre la última cena. El anuncio de que lo van a traicionar. Esto de el servicio. Y finalmente la Eucaristía. Estar en comunión con Él. Les invito a que hagamos una oración de cierre para que así podamos tener un encuentro íntimo con Jesús. Hagamos un coloquio íntimo con Él. Y comentémosles en este coloquio lo que sentimos ante la traición. Hay quienes traicionan su proyecto. ¿Qué sentimos ante eso? Convérsenlo con Él. Como dos amigos conversan. Esto del servicio. Lo que nos puede costar a veces servir. Lo que a veces nos puede gustar más ser servido que servir. Y esto de estar en comunión, sentirnos uno con Él. ¿Qué le decimos? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le ofrecemos? Si quieren, nuevamente le dan pausa al video para tener estos coloquios con Jesús. Bien, para terminar, vamos a ofrecerle al Señor este momento que hemos tenido de oración. Y lo vamos a hacer con un coloquio tradicional, una oración milenaria, en que conversamos con Cristo. Le decimos: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo,
embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amigas y amigos, este ha sido el retiro sobre la última cena. Los invito a que sigamos el camino de la Semana Santa, el camino de la tercera semana de los ejercicios, en paz. En paz. Y vayamos repitiendo lo que más nos quedó de lo que hemos hoy día tomado. Por ejemplo, tomen y beban todos, porque esto es mi cuerpo y mi sangre. Tomen y beban, coman y beban, coman y beban. Ser unos con Jesús. Nos encaminamos al siguiente retiro, el cual ya Jesús sale del cenáculo de donde fue la última cena y va al monte de los olivos. Nos encontramos allí con Él, en su oración en el huerto. Que Dios les bendiga, amigas y amigos. Oremos unos por otros, todos los que estamos haciendo este retiro. Paz.